Universidad Externado de Colombia. Tesis de grado. Participación de personas con discapacidad en la implementación de la política pública municipal de discapacidad en Soacha, Cundinamarca, periodo 2016-2019. Trabajo de grado para optar al título de Magíster en Gobierno y Políticas Públicas. Juan Carlos Ortiz Guerrero. Bogotá, 2021. Buenos días nuevamente a todos y todas. Hoy nos encontramos aquí para la sustentación de tesis del estudiante Juan Carlos Ortiz, quien se presenta a optar al título de Magíster en Gobierno y Políticas Públicas, con la tesis de nombre Participación de personas con discapacidad en el proceso de implementación de la política municipal de inclusión social de discapacidad en Soacha, Cundinamarca, periodo 2016 a 2019. El director de esta tesis es el doctor Javier Torres. Los jurados de esta tesis son los doctores Omar Viva y Dimitri Endrisi. Como ya lo habíamos anticipado en el correo de llamado de esta sustentación, Juan Carlos tendrá 30 minutos para exponer los puntos más importantes de investigación y sostener su tesis. Posteriormente, el doctor Javier Torres tendrá 10 minutos para acompañar a Juan Carlos en su sustentación y luego abriremos el espacio de preguntas y comentarios por parte de los jurados. Para efectos de esta sustentación, le pedimos a Juan Carlos que haga una respuesta conjunta al final de la intervención de los dos jurados. Así que, Juan Carlos, cuando tú quieras iniciar, puedes iniciar tu sustentación. Bien, muy buenos días a todas, a todos. Un saludo especial. Muchas gracias por, bueno, pues la posibilidad de permitir sustentar, pero además por presentar un trabajo del cual, digamos, en la maestría no se ha abordado mucho y tiene que ver con los temas de discapacidad e inclusión. Quiero dar un agradecimiento especial a la dirección de la maestría, a la coordinación, a Claudia, a todo el equipo, también al doctor Javier Torres, por haber aceptado el reto de ser el tutor de un tema que, como lo decía, no es tan, digamos, trabajado en la maestría, al menos hasta cuando yo vi materias. A los dos jurados, al profe Omar, al profe Dimitri, también por tal vez permitirse en el reto de conocer estos temas, de aprender de ustedes y de aportar. Y también un agradecimiento especial a Laura Herrera, nuestra intérprete de lengua de señas. Hemos querido un poco que esta sustentación tenga, por supuesto, en la coherencia del enfoque de inclusión. Y pues voy a contar más adelante por qué. También gracias a los invitados especiales que tenemos, de manera particular a la alcaldía de Soacha, que es la contraparte, digamos, en esta investigación, por haber aceptado en esta mañana estar. Muchas ocasiones uno realiza trabajos de investigación y no devuelve el conocimiento a las comunidades o a las organizaciones, y creo que es lo mínimo que uno puede hacer. Bien. Pues hoy vamos a conversar justamente de la participación de las personas con discapacidad en la implementación de la política pública municipal de discapacidad de Soacha en el periodo 2016-2019. ¿Por qué este periodo? Bueno, este periodo es importante ya que la política pública se formula en 2015 y quisimos conocer un poco los avances o hallazgos de la implementación en sus primeros 3 años. Bien, este será el plan de exposición, digamos, en la mañana de hoy. Vamos a hablar rápidamente, pues, de los objetivos, del marco teórico. Vamos a conversar también, pues, por supuesto, del planteamiento del problema, de cómo fue la metodología de investigación, de los hallazgos más importantes
que van a tener una parte testimonial en audio también, y de las conclusiones y sugerencias que dejamos para la administración municipal. Se quiso que fuese un trabajo de grado también con un componente práctico, con un componente investigativo, por supuesto, teórico, pero también con un componente práctico con algunas sugerencias concretas para la administración. Bien, un contexto rapidísimo. Este es el municipio de Soacha en Cundinamarca, ubicado, pues como conocemos la mayoría, al suroccidente de Bogotá. Es un municipio que, entre otras particularidades, tiene el mayor número de personas con discapacidad del departamento, 7.400 personas con discapacidad hasta el año 2018. Puede que este año haya habido un aumento en ese registro, pero hasta el año 2018 era el número de personas con discapacidad. Y tiene otras particularidades como contexto. Y lo primero que uno puede señalar es que Soacha, de manera particular, tiene, bueno, me voy a volver acá un momento, tiene unas particularidades muy concretas este municipio frente a los temas de discapacidad. Y lo primero que tiene, o que se tiene que señalar, es que Soacha no cuenta con un hospital o con una red de salud de alto nivel, y por eso muchas personas con discapacidad deben buscar servicios en Bogotá, ¿cierto? De manera particular, un segundo aspecto, pues lo que se tiene que señalar es que Soacha tiene, ya decíamos, el principal número de personas con discapacidad del departamento de Cundinamarca, que su sistema de transporte pues tiene grandes fallas en cuestiones de accesibilidad. Lo único es el Transmilenio, pero Transmilenio no llega, digamos, a toda la población. Ese es un poco el contexto general de Soacha. Y decimos que el 48.8% de personas con discapacidad del municipio son mujeres, el 51.2% son hombres. Y ya decíamos que el municipio que más personas con discapacidad tiene es Soacha, con 7.400, y el segundo pues es Cibaté, con 1.700. Hay un abismo, digamos, gigante, y que gran parte de las problemáticas pues tiene que ver con la llegada de muchos migrantes, con la llegada de personas de Bogotá que deciden adquirir vivienda en el municipio porque es un poco más económico, y pues en eso también se ve reflejada la prevalencia de personas con discapacidad. Bien, el planteamiento del problema. ¿Qué nos planteamos como problema de investigación? Nos planteamos tres aspectos fundamentales. La legitimación de directrices del sistema de gobierno nacional. Digamos que es una ventaja porque se tiene claro que hay una política nacional de discapacidad que baja a los municipios, pero en muchos casos, como en Soacha, no se tuvieron en cuenta algunas particularidades de la población, ¿cierto?, para de manera particular su implementación. Entonces, eso es un tema fundamental. La discapacidad es un tema constitucional de derechos, pero que pues se deben hacer ajustes razonables para su implementación, perdón. Lo segundo, pues bueno, es un caso de estudio. Definitivamente frente a los temas de discapacidad y política pública en Colombia no hay tanto estudio, y de manera particular en la maestría, así es que pues se consideró importante trabajar el tema y trabajarlo en un municipio. Casi siempre se trabaja en las grandes ciudades o en Bogotá, pero finalmente a los municipios también hay que llegar, y hay que llegar con información, hay que llegar con la parte académica y conocer el territorio, porque allí también se requiere pues aportar desde la academia y dejar capacidad instalada también. Y otro de los temas, bueno, fundamentales, ya lo decíamos, que pues la llegada de venezolanos hace parte de la problemática. Consigo vienen pues bastantes niños, bastantes personas con discapacidad. Y pues participación de sujetos afectados por el ejercicio de sus derechos. Quisimos pues ver cómo era realmente esta participación de la población con discapacidad, o de manera pues particular de sus representantes.
Bien, nos preguntamos como investigación, o fue la pregunta central, ¿cómo fue el proceso de participación de las personas con discapacidad en la implementación de la política municipal de discapacidad de Soacha, Cundinamarca, en el periodo 2016-2019? Ya lo decíamos que esos son los primeros 3 años de implementación de la política y era importante pues hacer, digamos, un corte y mirar cómo fue este proceso de implementación. Bien. Parte del objetivo general, lo que resalto en este objetivo general, fue ofrecer una visión sobre el proceso de implementación de Política Nacional de Discapacidad en Soacha, el cual vinculó a representantes de personas con discapacidad y se quieren mirar las variables que pues permitieron dar forma a la participación o que permitirían dar forma a la participación de personas con discapacidad o de representantes. Y digamos que quiero hacer una diferenciación porque lo que vamos a encontrar más adelante, uno observa que hubo pues participación de representantes, pero que gran parte de la información, digamos, no llegó o no llega al resto de la población con discapacidad residente en el municipio de Soacha. Parte de los objetivos específicos, aquí digamos no me voy a detener tanto, solamente quiero resaltar unos aspectos importantes y fue presentar la teoría de la construcción participativa de las políticas públicas aplicada al municipio. En segundo lugar, fue observar coherencia entre el Plan Municipal de Discapacidad y las necesidades de las personas con discapacidad. De los sujetos. Porque en muchas ocasiones hablamos de necesidades, que se cubren unas necesidades básicas, pero no logramos establecer si realmente se fomenta la participación, pues más allá de esto. Bien, parte de la justificación, el por qué ir para este trabajo pues de grado, este trabajo de investigación, lo primero es el Plan Nacional de Discapacidad, ¿cierto? Como concepto e impulso para la forma de vida y ejercicio de derechos de la población. Es muy importante saber que las personas con discapacidad son sujetos activos, son sujetos de derechos que han logrado unas conquistas muy importantes en algunas ciudades del país gracias a su participación. Por ejemplo, en Bogotá, la política distrital de discapacidad se formuló con la participación activa de cerca de 5.000 personas con discapacidad, sus familias y cuidadores, ¿cierto? Y eso pues es parte importante, también es la justificación, es visibilizarlos como sujetos, a ellos y a sus familias y cuidadores, porque aquí también hay que decir que gran parte de las personas con discapacidad en ocasiones requiere un familiar, un cuidador o hay un familiar ahí pues apoyando su proceso de formación, de interacción, así es que pues es muy importante esta parte. Y también quisimos, o este trabajo se hace con el fin de generar, de despertar o generar conciencia social. ¿Conciencia social en quién? En primer lugar en la población, para que tenga presente que la política pública va más allá de unos servicios fundamentales, ¿cierto? También en la administración pública, en este caso en la alcaldía municipal, en sus diferentes secretarías, con el fin que se evidenciara pues el cómo está la política pública y su implementación desde una visión desde la academia. Nosotros no quisimos evaluarlos y eso es algo importante y es una de las características que como anécdota no permitió hacer este trabajo en otros municipios porque pensaron que nosotros íbamos a llegar a evaluarlos como si fuéramos el DNP u otra entidad y nosotros pues claramente ese no es el alcance, pero sí generar conciencia social en que la participación y en que también el fortalecimiento de la población y de sus representantes es importante para generar una participación efectiva. Bien, vamos a hablar algo de marco teórico y conceptual. Y lo primero que hay que decir es qué entendemos como discapacidad para efectos de este trabajo de grado, pero también pues cómo se reconoce en la convención. Digamos que para resumir, incluyen a aquellas personas o son aquellas personas que tienen unas deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras, en este caso sociales, se le restringe la participación. Es decir, una persona solamente con tener una limitación física no se reconoce 100% como una persona con discapacidad. Sí tiene la limitación, pero para
tener una discapacidad, debe haber una relación entre esa limitación que tiene y las diferentes barreras que enfrenta en su entorno social, en su entorno cultural, en su entorno laboral, y ahí uno comienza a mirar pues el tema de discapacidad. Tipos de discapacidad en Colombia. En Colombia se reconocen 7 tipos de discapacidad. Se reconocen las personas con discapacidad visual, auditiva, física, cognitiva, mental, múltiple y la sordoceguera. La sordoceguera en Colombia es un tipo de discapacidad distinto, ya que aunque tienen, o puesto mejor, que aunque tienen dos dificultades o dos barreras que son pues claramente el oído y la visión, tienen unas barreras comunicativas distintas a todos los demás, que en Colombia se reconoció como un tipo de discapacidad única por sus diversos sistemas de comunicación. Entonces, pues estos son los 7 tipos de discapacidad reconocidos en Colombia y era importante, digamos, dejarlos allí en el marco conceptual. Bien, algunas estadísticas en general, cómo estamos o cómo estuvimos hasta el corte de esta investigación. Miren, y qué pena esto hacerlo un poco personal en esta parte, pero debo decir con orgullo, pero también con frustración al mismo tiempo, que yo hago parte de ese 3,4% de personas con discapacidad que logra terminar una carrera técnica, tecnológica o universitaria. Es un orgullo, pero también es pues motivo de preocuparse, porque uno dice, solamente el 3,4% de toda la población con discapacidad, sí. Y eso tiene distintas causas, consecuencias, que aquí no me detengo, pero básicamente es el tema de falta de alfabetización, de oportunidades, del tema TIC, bueno, de llegada a los territorios, eso tiene, digamos, muchas causas ahí vistas. Y prácticamente solo cerca de un 2% viene a estudios de posgrado. Bien, es mayor la tasa de desempleo en mujeres que en hombres. En mujeres están cerca del 53%, en mujeres está cerca del 53%, en hombres solo en el 20%. Y un dato para preocuparse un poco, y es que la tasa de desempleo en 2017 llegó al 75% para personas con discapacidad, mientras que en personas sin discapacidad solamente era del 44%. Es decir, hay una brecha en la inclusión laboral de personas con discapacidad aún. Y pues eso pues va un poco atado al tema de la academia, ¿no? Si no hay formación, no hay experiencia o no hay ajustes razonables, hay muchas personas con discapacidad que están formadas, pero las empresas no les dan la oportunidad por creencias, creen que no va a ser capaz, que no lo va a lograr, que hay que hacerle todo, en fin, o creen que los ajustes y los apoyos que necesitan son costosos, así es que pues esos son parte de las barreras que pues ahí se siguen intentando romper. Bien, referentes teóricos, he tomado básicamente 3 y es Pierre Bourdieu, básicamente Rod Deuber y el profesor Gonzalo Ordóñez de nuestra casa. Y básicamente resalto 2 temas allí o 2 aspectos importantes, y es de Pierre Bourdieu, el modelo secuencial, fue muy importante para la construcción o para la ruta que se planteó de cómo debió haber sido formulada, implementada la política pública municipal de Soacha. Y el profesor Gonzalo Ordóñez, rescato de manera fundamental del manual de análisis y diseño de políticas públicas, el capítulo 10, que tiene que ver con la comunicabilidad de las políticas públicas. De pregrado yo soy comunicador social y uno encuentra en el ejercicio que muchas veces las políticas públicas están bien formuladas, se están implementando, pero se implementan en esferas muy cerradas, y a los ciudadanos no les llega la información, y no les llega porque no hay un proceso efectivo de comunicabilidad de las mismas, o de la participación o de la implementación. Por eso quise detenerme un poco allí, por el tema de la comunicación incluyente y de los ajustes razonables. Es decir, tal vez si aquí hubiese una persona sorda en este auditorio, pues tendría todos los ajustes de acceso a la información por la interpretación en lengua de señas que tenemos. Si tenemos personas ciegas, estoy haciendo una descripción, digamos, del contenido. No me he detenido en la parte gráfica de la presentación, pero sí en pues, resaltar el contenido más importante, y la presentación en su forma tiene contraste de color
que eso permite que personas con baja visión puedan pues observarla mucho mejor. Esa es parte de los ajustes razonables que uno debe realizar en términos comunicativos para que las políticas públicas pues le lleguen a los ciudadanos como deben ser. Bien, algo de referentes normativos. Aquí no me detengo mucho, solamente voy a resaltar algunos que son pues importantes, y es que todo el tema de discapacidad comienza desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero también continúa desde la OIT en 1983 y pues va continuando en 1992, ¿cierto? Aquí tenemos unas referencias internacionales muy interesantes que pues terminan también con la Convención de Naciones Unidas de Personas con Discapacidad en el año 2006, que es muy importante porque de allí se desprende lo que vamos a ver a continuación y tiene que ver con los referentes nacionales. La ONU en 2006 trabaja la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Es una reunión muy importante donde se hace un corte y se dice cómo son los derechos de 2006 para acá. En el año 2009, Colombia adopta esta convención y comienza pues a tener unas leyes importantes que pues uno no puede olvidar que comienzan con la ley 361 de 1997. Con esta ley, digamos que se comienza a hablar un poco de discapacidad después de la Constitución, ¿cierto? Aquí vienen pues otras leyes ya para grupos específicos como para personas sordas, también la ley 1680 en el tema de TIC para personas ciegas, pero digamos que referentes normativos generales pues ya son la ratificación de la convención en 2009, la ley 1618 del año 2013, donde se habla de el goce efectivo de derechos de personas con discapacidad, se hace, digamos, un corte y ya se piensa o se comienza a pensar en derechos, y vienen unos decretos reglamentarios de esa ley que tienen que ver pues con el decreto de educación inclusiva, el decreto de inclusión laboral, ¿cierto? Los decretos de pues personas con discapacidad para efectos de licitaciones públicas, entre otros. Digamos que a partir de 2013, Colombia se vuelve un poco más robusto en el tema normativo para personas con discapacidad, sin olvidar el decreto 1660 en el tema de transporte del 2003, que ya pues, requiere unas actualizaciones. Pero todo esto para decir que hay referentes normativos. El tema es ver y ver cómo la población participa en la propuesta, posiblemente algunos ajustes o modificaciones, y cómo el Estado también pues escucha a la participación, cómo el gobierno o cómo el poder legislativo escucha estos temas de participación, pero también cómo la población se forma. Porque uno de los problemas que uno encuentra, y en mi experiencia un poco personal, yo tuve la posibilidad de trabajar en el Congreso de la República, y uno encuentra que muchos proyectos de ley se caen porque quienes los formulan, o si vienen de ciudadanos, por ejemplo, no traen las bases suficientes, y entonces cuando llegan allí o pasa algo distinto, también en los consejos pasa mucho, en los comités de discapacidad, y es que se cae por falta de fundamentación. Y pueden tener muy buenas intenciones, pero si la fundamentación no funciona, pues es muy complicado. Entonces, los referentes normativos existen, hay que ver es cómo pues están implementando. Bien, termino pues algo de referentes nacionales diciendo que pues Colombia tiene muchas normas, el tema es ver pues el tema de su cumplimiento como lo decíamos. Bien, parte pues de la metodología tiene que ver por supuesto con la hipótesis. Y la hipótesis básicamente giró en establecer o en suponer que uno de los problemas mayores en Soacha frente a la discapacidad es, y hay tres aspectos fundamentales. Uno, la carencia de coordinación interinstitucional. En el trabajo de campo notamos mucho que todo se recarga hacia unas secretarías, hacia algunas entidades específicas, pero otras ni siquiera tenían información clara de cómo ejecutar el tema, o en los debates que los citó el Consejo Municipal nunca llegaron porque pues no tenían seguro que, o no tenían claro pues qué hacían frente al tema de discapacidad. Entonces, ese es uno de los temas. Otro es la falta de cualificación de algunos de los servidores o contratistas. En algunas ocasiones no conocen de discapacidad, están allí, pero no conocen del contexto, de la terminología, y eso hace mucho daño también
en los trabajos de participación y por supuesto que la falta de recursos para implementar la política pública. No solo esta, en Soacha hacen falta recursos para implementar casi todo. Se supone que Soacha tiene 640.000 habitantes según el censo DANE del 2018, pero uno sabe que claramente pueden ser más por las razones que decíamos anteriormente. ¿Y eso qué quiere decir? Que si el DANE reflejó que hay 640.000 habitantes, pues claramente todo el presupuesto y todas las proyecciones se hacen sobre 640.000, no sobre una cifra mayor. Entonces, la falta de recursos también hace que la política de discapacidad y otras políticas pues no se puedan implementar o llevar a cabo de la mejor manera. Bien. Tuvimos unas etapas, por supuesto, en la investigación y pues hicimos básicamente la recolección de información, consulta de fuentes bibliográficas, de fuentes normativas. Aquí, digamos, hay mucha normatividad, pero es como más hay. Algunos trabajos de investigación sobre discapacidad. Encontramos uno en particular de la Universidad del Rosario que pues apoyó el tema estadístico porque de eso no hay tanto y pues de nuestra casa de estudios encontramos que solamente en posgrado había una investigación de discapacidad cuando hicimos el rastreo, pero pues encontramos alguna información. Pues consulta teórica, por supuesto que el tema de entrevistas a población, a funcionarios y el tema de grupos focales. Pues el diseño metodológico, pues básicamente fue una investigación cualitativa, pues de tipo descriptiva y allí pues lo que tuvimos en cuenta fue la opinión de los participantes contrastada con las teorías y contrastada también con cifras muy pocas, entre otras cosas, de documentación y ya les vamos a contar ya les voy a contar en el tema de hallazgos, pues cómo vamos en ese tema. Entrevistas a algunas personas con discapacidad. Y aquí les voy a contar justamente qué nos ocurrió en el trabajo de campo. Aquí vamos a hablar de hallazgos, discusión y recomendaciones en esta última parte pues, de esta exposición. Bien, uno de los primeros hallazgos que les quiero contar tuvo que ver con la muestra. Realmente quisimos trabajar con 50 personas. Las teníamos caracterizadas, vistas desde el Comité Municipal de Discapacidad, desde las actas del comité, desde los listados de asistencia, que eran personas con representantes, organizaciones y sector gobierno. Cuando fuimos a contactarlas, muchos dijeron, no queremos. Primero porque a quienes eran sociedad civil temían que les quitaran bonos, ayudas, todos los beneficios que, digamos, que estaban recibiendo por parte de la alcaldía. Y quienes estaban asistiendo como contratistas manifestaban que no porque tenían miedo a perder su contrato o ya no trabajaban en ese momento con discapacidad, entonces pues no daban información. Finalmente logramos trabajar con 10 personas clave, pues entre los cuales el exalcalde municipal, algunos funcionarios y personas con discapacidad, que básicamente fueron 6. Si hubiese querido más, sí, pero desafortunadamente fue muy complejo el tema. Inclusive, encontrar información se dificultó. Y solamente una anécdota aquí para contar. Cuando solicitamos la matriz de implementación de la política, queríamos ver pues cómo se estaba implementando a corte de 2018 prácticamente. Y sí, nos la enviaron, pero vacía. Es decir, solamente el formato. Mucha información se solicitó mediante derecho de petición, hubo que recurrir, hubo que tener ese recurso porque la información, digamos, no fue entregada con el suficiente tiempo. Pero pues con lo que había se trabajó. Digamos, aquí no es momento de queja, digamos, sino de contar las anécdotas un poco y lo que uno tiene para poder investigar. Bien. Otro de los hallazgos importantes tiene que ver con que las personas jurídicas que representan a las personas con discapacidad en el comité municipal también tenían contratación con el municipio. Quiere decir, yo soy una organización, yo represento a las personas con discapacidad, pero tengo vínculo contractual. Es decir, yo represento, pero pues también eso lleva o tiene consigo pues que yo tenga ahí una partida presupuestal para ejecutar. Entonces, pues ese era uno de los principales hallazgos. Otro tuvo que ver con que
definitivamente la alcaldía municipal en ese momento de la investigación no ejecutaba muchos de los programas para discapacidad de manera directa, sino que tercerizaba toda la atención y la población comenzó a reconocer fue a quienes, a las organizaciones privadas, pero no a la alcaldía como ejecutor o como garante de derechos, sino la Fundación X ejecuta esto, me da lo otro. Entonces, eso fue otro de los hallazgos importantes. Y otro de los hallazgos también tiene que ver con que la población con discapacidad desconoce las fases de la política pública o las confunde. Y en esto fue muy importante, la evidencia de esto va a ser un audio que vamos a escuchar en unos momentos y tiene que ver con un fragmento de las entrevistas realizadas donde la población confunde formulación con implementación. Vamos a escuchar este audio, no es muy largo y creo que todavía estoy en los tiempos para pues darles a conocer cómo la población entendió el tema cuando les hicimos la entrevista. Bien, estamos con Paulo Enrique Rodríguez. Paulo, durante 2016 y 2017 fue representante de las personas con discapacidad visual en el municipio de Soacha. ¿Y usted cree, Paulo, que esos proyectos, esas iniciativas realmente han sido efectivas, se han implementado de manera efectiva en el municipio y para la política municipal de discapacidad? Pues las ideas, todas no, pero sí, pues lo que está plasmado en la política pública, en los 5 ejes, sí está plasmado, falta es que se cumplan, porque pues sí están dentro del documento, pero falta es que se lleven a cabo, que se cumplan. Claro, es decir que falta más implementación, todo está formulado ahí, pero falta como que realmente se lleven a cabo. Tanto implementar no, sino porque ya está, y solamente es hacer que se cumpla lo que está plasmado en el documento de la política pública, en los 5 ejes. Claro. Eso es lo que hace falta, porque ya está implementado bajo un artículo, bajo un literal, pero falta es que se cumpla, porque no lo cumplen. ¿Qué sacamos con tenerlo ahí escrito en un documento, pero no hay cumplimiento a lo que está escrito en eso? Entonces, pues eso y nada, da igual. Bueno, estamos a esta hora con el señor Guillermo Pinilla. Don Guillermo es representante de los padres de familia de personas con discapacidad y estuvo en el COMDIS durante los años 2016 y 2017. Pero ya en la implementación, que fue 2016-2017, las ideas, las iniciativas que usted ha dicho, ¿han sido tenidos en cuenta? Desde luego que sí, señor. Sí se han tenido en cuenta, porque hemos continuado, porque nosotros hacemos 4 reuniones en el año por ley para entrar a ver si están cumpliendo con las propuestas, con lo que hay pendiente del proyecto para personas con discapacidad. Qué bueno. Eso ha sido tenido en cuenta porque eso lo encabeza el señor alcalde del municipio de Soacha. Bueno, pues ahí notábamos claramente un poco la confusión de términos, digamos, entre formulación, implementación, ejecución, y eso no es culpa de la población necesariamente, eso es un tema de formación. Si la población no está formada, puede que uno vaya a un escenario de decisión como la formulación de la política pública o en temas de implementación, pero si uno no va con los conocimientos que son, pues probablemente muchos de los aportes no serán tenidos en cuenta probablemente en este escenario. Bien. Parte de las conclusiones de esta investigación pues tienen que ver con que lo primero es que la política pública está bien formulada, corresponde, correcta, digamos, está correcta en su estructura, está alineada a la Política Nacional de Discapacidad, COMPES 167 de 2013. Y otra de las conclusiones tiene que ver con que las personas con discapacidad siempre serán denominadas en la sigla como PCD,
encuentran obstáculos para intervenir en la definición de las necesidades primordiales. ¿Cuáles obstáculos? Accesibilidad a los espacios, servicios e información. Era lo que hablábamos hace unos minutos y tiene que ver con que si yo hago una presentación y tengo personas sordas, pero si no tengo intérpretes o si los intérpretes que están no están cualificados, no están certificados, no tienen experiencia, pues no le va a llegar la información de manera correcta a la población sorda. Si yo tengo personas ciegas, pero yo no proporciono información descriptiva, entonces, por ejemplo, si yo digo es que como allá tenemos, aquí vemos la gráfica negra que se nos muestra allí, pues la población no va a tener acceso a la información, ¿sí? O en espacios físicos. Yo que hago con tener un auditorio muy bonito, si queda en un segundo o tercer piso y no tiene las condiciones de accesibilidad, o si está en un primer piso pero tiene escaleras y entonces no hay una rampa de ingreso para personas en silla de ruedas o para adultos mayores, es decir que ese tipo de condiciones deben ir mejorando para que la implementación de la política pues también tenga sus frutos. Entonces, accesibilidad a la información, a los espacios, a las comunicaciones, a los entornos y a los servicios. Bien, ya para ir terminando, algunas sugerencias, y es que la política municipal de discapacidad se desarrolla de manera subsidiaria, es una de las conclusiones también, y es decir, el municipio busca mejorar condiciones. Eso es innegable, el municipio busca mejorar las condiciones de vida de todos sus ciudadanos, de manera particular pues de personas con discapacidad, ¿cierto? Pero estos logros no se ven, la población no los ve o los ve únicamente reflejados como servicios. Sí, de vez en cuando hay deporte, de vez en cuando sí, nos dan la recreación, sí, llegan los bonos, sí, llegan los subsidios, pero digamos que de ahí no pasa, digamos, cómo gran parte de la población ve la implementación de política. Bien, algunas sugerencias pues que se dejan, que es indispensable diseñar e implementar, perdón, repito, para temas de interpretación, es indispensable diseñar e interpretar, implementar nuevas estrategias de difusión y promoción de las actividades y programas que se tienen. Y es importante porque si no se tienen nuevas estrategias para difundir, que tengan un lenguaje incluyente, que pues lleguen a la población, inclusive con un lenguaje comprensible. En muchas ocasiones se hacen jornadas de actualización y así tú tengas los ajustes razonables, así todo esté en braille, todo esté con intérprete, pero si el lenguaje no es comprensible para la población, no se van a generar los aportes significativos. Entonces, esa es una de las sugerencias que se tiene. Y, bueno, esta es la principal sugerencia. Se deben diseñar nuevas estrategias para mejorar la implementación de la política municipal de discapacidad. Unas serán estrategias de difusión, otras serán estrategias de cualificación, otro será, por supuesto, intentar buscar mayores recursos, porque pues sin recursos no se logran implementar varias de las acciones planteadas en los cinco ejes de la política. Bien, dejo rodando las referencias bibliográficas solamente para decir y concluir que esta investigación a nivel personal me permitió llegar a un territorio a donde es prácticamente Bogotá, así que un barrio de Bogotá, es una localidad, perdón, de Bogotá, y es un municipio que tiene necesidades, pero también mucha formación, muchas personas cualificadas, formadas, y que allí hay que llegar con la academia. Uno de los aprendizajes fundamentales de la maestría fue haber visto materias con compañeros que venían de región. El 50% de mi grupo, de mi promoción, es de fuera de Bogotá. Y uno allí aprende que la política no está solo en las grandes ciudades, que el rollo de la política está en los municipios, que allí también hay que llegar con academia, con información, con formación, ¿cierto? Y pues es muy importante. Para cerrar, quiero decir que como un tema de procedimiento, los ajustes que los jurados plantearon
en el mes de diciembre al documento, digamos, ya quedaron realizados en una nueva versión del documento y en esta presentación también se pues, alcanzaron a observar algunos. Cierro diciendo que las limitaciones solo están aquí, en la mente. Y hay 3 tipos de barreras que hay que vencer: las físicas, las comunicativas y las actitudinales. Si uno vence estos 3 tipos de barreras, seguramente logra ser un mejor formulador, mejor implementador de política pública, inclusive evaluador, porque uno ya va con otra mirada, uno se quita el sesgo, los prejuicios, inclusive aprende y comprende mejor el territorio. Entonces, si uno se quita las barreras físicas, comunicativas y sobre todo las actitudinales, logrará, pues por supuesto, pues, ser un mejor magíster en gobierno y políticas públicas. A ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu presentación. Doctor Javier, es su turno. Bueno, ¿me están oyendo? Sí, señor. Escuchamos. Okay. Sí, señor. Es que por algún motivo no veo aquí desplegadas las ventanas, entonces no sé si estoy o no estoy ahora sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a la señora intérprete que nos ha ayudado mucho. Yo quisiera destacar lo siguiente. En primero, pues el valor de este esfuerzo que ha hecho Juan Carlos Ortiz para llevar a cabo una investigación de una gran importancia. Él ha hecho varias afirmaciones en el sentido de que los estudios en general que hace la Academia sobre la discapacidad, pues aún son muy preliminares. Y me parece que este es un gran esfuerzo, no solamente por el tema, sino porque quien acomete el trabajo de investigación tiene también una discapacidad que ciertamente hace valioso el esfuerzo. En segundo lugar, quiero irme a la alcaldía de Soacha y a desarrollar un trabajo en la alcaldía de Soacha. A los funcionarios y a las personas del municipio que nos acompañan en la mañana de hoy, quiero decirles que en la maestría de gobierno y políticas públicas, Soacha ha sido una preocupación de muchos investigadores, porque Soacha es una de las ciudades más populosas de Colombia, porque la magnitud de los problemas que impactan este municipio es extraordinariamente grande, porque las condiciones sociales, políticas, económicas en las cuales se debate las alcaldías municipales son realmente excepcionales. Entonces, Soacha es sin duda un vecino de Bogotá extraordinariamente importante, extraordinariamente relevante, extraordinariamente significativo para la nación. Es un crisol de problemas y un crisol de soluciones que bien vale la pena estudiar. Estudiar, por supuesto, el tema de la discapacidad en el municipio de Soacha, pues es un desafío que hay que entender en el contexto de un municipio que tiene esa enorme magnitud de problemas, esa enorme magnitud de asuntos a los que debe recurrir. Pero Juan Carlos nos dice que la implementación y los problemas de implementación son problemas de participación. Aquí él partió, como ustedes oyeron, del problema de la política como derecho. Y ese es un punto de partida que bien vale la pena tener claro, no solamente derecho en el orden político nacional, sino un derecho que se constituye como tal en el orden global o internacional. Pero del derecho se desprende una acción legislativa
Es decir, esos derechos se materializan en normas, en actividad normativa, y esas normas, por supuesto, comienzan a definir la naturaleza de la acción pública de las autoridades municipales, departamentales y nacionales. Y esas, a su vez, desarrollan planes que intentan coordinar en un esquema, como el colombiano, extraordinariamente complejo. Juan Carlos mostró, por ejemplo, cómo el Plan Nacional de Desarrollo, en su interés por desarrollar las normas sobre discapacidad, pues impone unos ciertos constreñimientos y oportunidades, por supuesto, a la gobernación de Cundinamarca y al municipio de Soacha. La integración de esos tres niveles en los planes de desarrollo es ciertamente una dificultad enorme que esta tesis viene a descubrir. Pero en ese orden, la participación es siempre local y la materialización de los derechos desde el punto de vista de la participación se realiza en el municipio de Soacha. De manera que la participación, a mi modo de ver, queda en alguna forma reducida, perdonen la expresión, la posibilidad que tiene el municipio de atender a los participantes, esos más de 7,000 ciudadanos con discapacidad. Es decir, tratamos de ligar la planificación para cumplir con la normatividad y el derecho, pero la participación es apenas un pequeño núcleo local de actividad. Por otra parte, la tesis muestra cómo los ejecutivos locales, en este caso la administración pública y la alcaldía de Soacha, se ven presionados tanto por un afán normativo y político y, por supuesto, por un afán material o por una necesidad material de dar respuestas en el marco de esos planes. Y eso pues, nos lleva al tema de la acción. Implementación como acción pública. Aquí uno de los temas que discutimos los que estudiamos políticas públicas es el problema de los instrumentos. Y Juan Carlos alude en varias partes de la tesis a esos instrumentos. Los presupuestos son limitados, las posibilidades de contratación son limitadas, la información es restringida, la organización es débil, etc. De tal manera que la alcaldía, en función de la participación y del cumplimiento normativo, tiene unas restricciones reales para poder resolver una agenda que además es extraordinariamente amplia y compleja en lo que tiene que ver con las personas en discapacidad. Educación, salud, vivienda, recreación y deporte, cultura, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una gigantesca agenda con unos enormes intereses, marco complejo, pero a la vez restringido de actuación. Esto implica un tema de estructuración de la respuesta, tal como aparece en las sugerencias de Juan Carlos. Hay que estructurar, para usar el concepto de Gustavo Valdivieso, hay que estructurar mejor la respuesta en Soacha, dice Juan Carlos, no simplemente como tercerización y respuestas válidas pero ocasionales a las personas con discapacidad. Implica reconocer el fenómeno de la discapacidad en su aspecto social completo, la familia, los cuidadores, las personas con discapacidad. Implica resolver asuntos técnicos, implica resolver asuntos comunicativos, implica un mayor esfuerzo organizativo de las personas y de las comunidades que padecen la discapacidad. Hay que romper las barreras del temor que se vio en la tesis
afectan a varias personas que piensan que pueden perder algunos beneficios por pequeños que sean. En fin, los desafíos son enormes. Creo que aquí, en este estudio descriptivo y analítico que hace Juan Carlos, partiendo nuevamente de los derechos y la participación que garantizan esos derechos, se abre un campo de investigación y estudio que invito a todos los presentes a consultar, pero además a Juan Carlos a persistir en este esfuerzo para ir ahondando cada vez más en este esfuerzo por garantizar los derechos de las personas con discapacidad en el municipio de Soacha y en Colombia. Quiero agradecerle a las personas de la alcaldía de Soacha que nos acompañan en el día de hoy. Yo le había dicho a Juan Carlos que le pediría a Claudia que nos diera en algún momento que ella considere apropiado, pues un pequeño espacio para que ellos puedan expresar también sus puntos de vista. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profesor Torres. Si le parece, al final Perfecto. ¿Vale? Gracias. Los doctores Omar, Dimitri, cualquiera de los dos que quiera iniciar, sí, solo les recuerdo decir quién está hablando. Perfecto. Si quieres, Dimitri, inicia y yo lo hago después de ti. Con mucho gusto. Y yo soy Dimitri. Entonces, bueno, lo primero, quisiera felicitar, pero de corazón, a Juan Carlos por la investigación llevada a cabo. Lo que a mí realmente me impactó es la elección del tema. Repito palabras ya dichas, pero en la escuela de Frankfurt se teorizó eso, o sea que una investigación adquiere valor cuando logra impactar de manera positiva la sociedad. Es decir, no tiene sentido investigar si a través de nuestros hallazgos no logramos impactar de alguna forma, mejorándolo el mundo social. Yo creo que pues no sé si se va a poder observar un impacto de esta clase, pero se dieron todos los pasos para hacerlo. Entonces, pues lo primero, yo realmente quería destacar la elección del tema. O sea, muchas veces no le damos mucha importancia al tema que escogemos, pero pues ese reflejo no solamente de unos intereses personales, sino de unos valores que creo que es fundamental que aparezcan en la investigación social. O sea, es decir, si no lo hacemos nosotros, ¿quién más lo va a hacer? Y entonces, pues muchas felicitaciones, Juan Carlos, porque pues el tema es importante, es un tema pues central, o sea, para mi punto de vista pues no solamente en el ámbito académico, sino en el ámbito social. O sea, es un tema de convivencia entre personas, es un tema que estoy de acuerdo, ha profundizado, porque pues ha quedado relativamente marginal en la academia, pero pues hay que empezar, hay que dar los pasos y Juan Carlos, creo que usted lo hizo de manera impecable. Yo hice unos comentarios, vi que sí, que hay como una evolución respecto al texto que leímos, que no estaba mal. Y estos comentarios son ya realmente principalmente de forma, en el sentido de, bueno, como señalé en mis comentarios, mejor hablar de caso de estudio que de estudio de caso, por unas implicaciones metodológicas que sí, que quedarían como implicada en tal definición. Unos comentarios respecto a la ubicación de la metodología, que aparecía en el texto, aparecía dividida entre introducción y primer capítulo. Y pues unos comentarios respecto a
pues, caracterización, digamos, de las conclusiones desde un punto de vista formal. Es decir, en una estructura típica de un trabajo académico es difícil ver un capítulo dedicado a las conclusiones. Más bien los hallazgos en un capítulo propio, pero pues yo no le dedicaría un capítulo a las conclusiones en sí, o sea, por la naturaleza misma de las conclusiones, es decir, no son nuestros resultados y entonces pues normalmente se encuentran en otra forma. Son elementos que, pues para mi punto de vista, no le quitan valor al trabajo, es sustancialmente forma. Y un comentario sí me gustaría hacerlo a nivel de fondo, pero pensando el trabajo en una eventual fase de publicación. Yo creo que sería como muy importante darle seguimiento a eso. Otra vez insisto por el valor de la temática que ha sido abordada. Creo que sería importante buscarle una, pues no sé, como una reducción del trabajo, del escrito, o sea, para buscar publicación en alguna revista. O sea, un trabajo tan importante creo que no se puede quedar en una biblioteca. Y entonces es como una recomendación desde un punto de vista metodológico. Pues cuando leí la tesis yo percibí, o sea, como una pequeña desconexión entre pues, la información, la evidencia que se ha producido y analizado y los resultados. Entonces sería como más bien aclarar pues, la función de cada fuente, detallar un poquito más el tema de las entrevistas, por ejemplo, cuántas personas, por ejemplo, sí, yo creo que hay unos datos al respecto, pero por ejemplo, lo que no he encontrado en la tesis es un proceso de explicación de cómo se ha llegado a los resultados pues desde la evidencia analizada, la evidencia empírica analizada. Esto sería como algo necesario en un intento de publicación, por ejemplo, mostrar, o sea, hay unos procesos casi estandarizados que se suelen implementar cuando se analiza la información bruta de una entrevista. Entonces, eso sí no lo percibí en la tesis. Sé que es un proceso que se hizo para llegar a los resultados y creo que sería importante explicitarlo para hacer un intento. No sé si esto está en las intenciones de Juan Carlos, pero pues en un eventual intento de publicación en alguna revista especializada, porque, insisto, creo que el tema es importante y vale la pena intentarlo. Muchas gracias. Gracias, profesor Dimitri. Profesor Omar. Bien, perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Claudia, profesor Javier, por permitirme participar en este proceso de apropiación y de difusión de lo que es esta investigación tan interesante definitivamente y que sí definitivamente considero que nos hacía falta. Particularmente con Walter Azula, que es una persona que nos acompaña y que es una persona que ha investigado muchísimo el tema de discapacidad, pues hemos venido conversando, yo creería que los últimos 8 o 10 años sobre el tema, y pues eso nos ha permitido, por ejemplo, acercarnos un poco al INSI y ver cómo son sus desarrollos en materia de política y de gestión pública. Entonces, al igual que los demás, me uno pues primero a la felicitación para Juan Carlos y para el profesor Javier por el desarrollo de la investigación, por los elementos teóricos que la enmarcaron, el desarrollo de campo que fue realmente exhaustivo y en lo que tiene que ver con la parte normativa de derechos y de ejecución de la política, y también precisamente por las recomendaciones a las que llegan y haber podido vincular adicionalmente a las personas que hacen parte de la ejecución de la política desde el aparato institucional
y a las personas que desde la sociedad, la comunidad, la ciudadanía son partícipes de la política. El reconocimiento es muy positivo por todo el desarrollo. También reconozco y valoro muy afirmativamente la participación de Juan Carlos porque su biografía aporta un contenido experiencial que es por supuesto algo fenomenológico sobre lo que es el papel que tiene el Estado y el desarrollo que tiene la sociedad sobre un contenido de política diferencial frente a la población. Pues tengo unas consideraciones generales, las consideraciones específicas las hice sobre la tesis y en la tercera parte voy a hablar más bien un poco de las potencialidades, no para que sean consideradas en el documento de la tesis, sino para que Juan Carlos y Walter, que aquí está y me acompaña, consideremos entre todos también un poco, y el profesor Javier y los demás, por supuesto, y las personas de la sociedad y de las entidades públicas, que consideremos, por supuesto, lo que es la misma participación política. Y lo que serían fases sucesivas de investigación o la posibilidad de publicar los resultados. Entonces, en las consideraciones generales, pues está definitivamente que el tratamiento teórico de los contenidos se quedó un poco en la definición teórica, en la definición del marco teórico, pero después no fue tan utilizado en los análisis o en las revisiones que se hizo de la política. Un segundo elemento es que, pues, si bien la investigación enfatiza en la parte de derechos, también tiene un sesgo que a mi gusto no es tan chévere en relación con lo que es la ejecución de la política, sin considerar tanto lo que es el actor político y la implementación de la política. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene un sesgo de carácter institucional, inclinándose por ver las ejecuciones que hace la administración pública de los lineamientos de política, la traducción al territorio, a lo local, incluso la participación que desde el Estado se da al actor. Para mí no es tan chévere porque, pues, mi apreciación y mi consideración que es la vida política va más, digamos que exige más, y lo que exige definitivamente es la generación de capacidades. Lo que exige definitivamente es una creación de interlocución de parte del actor político, persona con discapacidad, que le permita definitivamente estructurar una demanda de respuesta pública mucho más coherente, consistente, sistemática y madura. De acuerdo con eso, pues yo me enfaticé mucho en lo que fue, digamos, en este momento ya estoy hablando más de las potencialidades que tiene la política, y en esas potencialidades, pues básicamente de las potencialidades que tiene la investigación. Y en eso me incliné en lo que es el objetivo y la pregunta de investigación. El objetivo particularmente hablaba de describir la participación de las personas con discapacidad en el proceso de implementación de la política. Y la pregunta precisamente iba en torno a cómo se realizó la participación de la persona con discapacidad en el proceso de implementación de la política. Entonces, lo que voy a decir a continuación es más considerando lo que es la potencialidad de investigación, y voy a ser muy sintético, no me voy a extender mucho. Habría que mirar básicamente dos preguntas. Una pregunta es, ¿cuál es el ethos o quinta esencia de la participación política de las personas con discapacidad en la implementación de la política de discapacidad? La respuesta a esta pregunta necesariamente cualifica la investigación en la medida en que atiende a la coproducción de la política en el territorio, en lo local y frente al actor político persona con discapacidad. Esto sí da un salto de lo que es la ejecución de la política a la implementación de la política, entendiendo que la implementación de la política es realmente esa transformación de la sociedad a través de un problema público que está estructurado de una respuesta pública que es muy efectiva frente a una definición clara de un problema público
que es demandado desde el actor político que participa en su construcción. Digamos, ese es un elemento. Esa cualificación implica definir la naturaleza de la participación. Y esa naturaleza de la participación es definitivamente si el actor, persona con discapacidad, es meramente un receptor de la política o tiene capacidad de agencia frente al problema, a los diversos problemas que afronta, y tiene capacidad de agencia en la respuesta pública. Eso pues obviamente hace que una democracia funcione en la medida en que permite que el actor realmente sea protagonista frente a sus problemas. Precisamente la palabra clave allí es el agenciamiento, que lleva una participación activa y que va más allá de ser meramente un receptor de una política o de un beneficiario pasivo de la política. Lo segundo tiene que ver con la formación de capacidades. Efectivamente, Juan Carlos hablaba de que la administración pública se ha preocupado por fomentar la política, pero pues es que definitivamente ser ciudadano no es esperar a que el Estado haga cosas. Ser ciudadano es asumir la responsabilidad de sus asuntos y exigir, demandar, ser interlocutor válido, como diría Habermas, de los elementos que el Estado le pone a uno en consideración. De manera que la formación de capacidades cualificaría esa participación. Sí, no es solamente, insisto, que si el aparato público me está formando capacidades, es nosotros como ciudadanos cómo estamos organizándonos y demandando ese aparato público. Eso me lleva a un tercer elemento en la cualificación de esa participación, y es el vínculo, la afiliación política. Y es si las personas con discapacidad están andando de manera individual o de manera colectiva. Eso, por supuesto, detrás de eso hay toda una serie de elementos también de carácter de la sociología política y demás, y es la capacidad de organización. O sea, nos estamos organizando como grupo, tenemos, digamos, una capacidad de participar en la definición de los problemas, etcétera, etcétera. De manera que esa cualificación de la participación, de la vinculación, de la afiliación entre las personas con discapacidad hace parte de la participación y hace parte de la implementación, más no de la ejecución de la política. Un tercer elemento sería el tema del liderazgo. Cuando hablamos del liderazgo a nivel social, a nivel comunitario, a nivel ciudadano, es totalmente necesario y muy válido. De manera que en esa cualificación de esa participación, el tema del liderazgo es fundamental. O sea, ¿tienen las personas con discapacidad líderes? ¿Se hacen presentes esos líderes? ¿Cuál es digamos, su capacidad también de agenciar y de hacer que esta comunidad se active políticamente? Bien, ¿por qué esto es clave? Pues ya lo dije, porque permite estructurar la demanda pública. La demanda es la que genera la comunidad, no la oferta pública que la genera el Estado, porque permite la construcción de unos referentes que movilicen la acción colectiva de las personas con discapacidad y la formación de redes políticas, porque permite la generación de capacidad de interlocución y porque permite incidencia política. Entonces, un poco por eso es interesante. El otro aspecto que me llamó poderosamente la atención del trabajo era el tema de la legitimidad. Y tanto como en el que acabo de hablar, como en este, pues uno queda como antojado. O sea, yo quedé antojado, yo quedé como, uy, que me quedé así como me faltó una cosa para yo sentirme pleno con el tema, ¿sí? Y es definitivamente el tema de la legitimidad. Y frente a eso, una pregunta que cualificaría la participación de las personas con discapacidad frente a lo que sería una eventual publicación es responder una pregunta que podría ser: ¿cómo está configurada la legitimidad de la política en las personas con discapacidad que participan en su implementación en Soacha? Precisamente esa legitimidad
no es solamente la aceptación, es también el que sea un actor activo en la implementación, es también que tenga capacidades, es también que sea un actor determinante, que tenga precisamente esa incidencia y otros aspectos más. Pero bien, digamos que, como les decía, esta segunda parte tiene que ver más con las potencialidades de la investigación, menos con el documento que se hizo entrega, que como construcción teórica investigativa está completo. Pero un poco lo que les digo es que uno queda antojado y, como dice el profesor Javier, de cara a una continuidad en la investigación, a que Juan Carlos, Walter, el suscrito, que hemos podido venir trabajando en temas de lo que es la discapacidad, precisamente pues tengamos la oportunidad de ver otros elementos que cualifiquen esa investigación. Por eso la potencialidad que tiene el trabajo que hace Juan Carlos es muy grande. Bien, muchísimas gracias y esos son mis comentarios. Muchas gracias, profesor Omar. Le doy paso a Juan Carlos para hacer las respuestas y comentarios que quiera hacer. Bien, ¿me escuchan? Sí. Sí, señor, lo Vale, escuchamos claro. bien. Muchas gracias. Bien. No, yo quiero ser muy concreto, quiero agradecer los comentarios. Todos son oportunidades de mejora en esa perspectiva de construcción investigativa, teórica. Y bueno, ante la pregunta unánime, la respuesta es sí, pensaré en una publicación de este documento. Así es que, pues he tomado apuntes de los comentarios. Y también creo que es una invitación a que este tema también cobre mucha más relevancia en la maestría. Claro, yo entiendo que quien lo vive es quien lo goza, como dirían popularmente, pero que también puede ser un tema de estudio que se puede proponer para que otros compañeros que vienen en las promociones futuras lo puedan tener y que se arriesguen al tema de la discapacidad. Yo sí lo digo que, claro, a mucha gente le da miedo porque pues no saben cómo y por dónde, pues uno podría intentar dar alguna guía, pero que es un tema que está allí para dar continuidad. Yo le daré continuidad desde el punto de vista de una posible publicación. He tomado atenta nota de las recomendaciones para mirar cómo responder las preguntas y poder publicar mejor los resultados. Y bueno, que sea un tema de análisis y de posterior estudio. Así es que yo agradezco las recomendaciones, las sugerencias. Todos estamos dispuestos a aprender y mejorar. Esos son mis comentarios. Gracias, Juan Carlos. Si les parece bien, antes de retirarnos a una sala adjunta, los jurados, el director y la coordinación para hacer la elaboración de la tesis, el doctor Torres nos pedía un espacio para las personas de la alcaldía pudieran hacer algún tipo de comentario si así lo querían. Así que, pues, si es así, los micrófonos pueden estar abiertos para escucharlos. Muchas gracias. Bien. En este caso yo doy un poco la apertura, Claudia, a quienes Sí, señor. estén. No sé si el doctor Francisco se encuentre conectado o Claudia Sánchez, que son como quienes más representarían el tema. Creo que Claudia sí la vi por ahí. No sé si el doctor Francisco Alucema estaba por allí, que es el coordinador de discapacidad. Entonces, cualquiera de los dos, agradecerles por la disposición y si están por allí, pues quedan abiertos para los comentarios. Doctor Francisco o Claudia Sánchez. Gracias. Sí, Juan Carlos. Claudia Sánchez, profesional especializada de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial. No sé si me oyen. Sí, señora, la escuchamos. Sí, te estamos oyendo, Claudia. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Capacitar, es muy importante la capacitación de la población en condición de discapacidad para que pueda participar efectivamente de todo este proceso. Entonces, que su participación sea propositiva, sea crítica, sea objetiva y con argumentos. Entonces, es un tema que me llevo y que compartiré con el coordinador de discapacidad, quien pues está muy atento a estos temas. Felicitaciones, Juan Carlos, y muchísimas gracias a todo el equipo
y por considerar a Soacha, vuelvo y lo digo, que es un caso bastante complejo. Pues Claudia, muchas gracias a ti. Bueno, yo me tomé un poco la palabra, Claudia, Lu, perdón, para retroalimentar un poco. Pues muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad y por supuesto el compromiso de estar allí, exponer el resultado, estar con el profesor Javier como director y poder exponer y poderles contar la visión que tenemos un poco y también las propuestas. Entonces, pues cuenten con la participación, lo coordinaremos y por supuesto es parte, como yo lo decía al principio, de la devolución social que uno debe hacer cuando realiza un trabajo de investigación. Entonces, pues cuenten con que estaremos en las instancias que el municipio requiera para poder exponer y pues aportar nuestro grano de arena a la implementación. Muchas gracias, Juan Carlos. Entonces, continuamos con el muchas gracias a las personas que participaron de la alcaldía de Soacha. Muchas gracias. Es siempre grato para la academia que este tipo de ejercicios tengan algún tipo de impacto y puedan ser recapitulados por las entidades que están gestionando, digamos, al nivel territorial. Para continuar con digamos, el proceso de sustentación de tesis, los jurados, el director de la tesis y la coordinación se van a retirar a una sala adjunta. Ustedes se quedan aquí, te quedas aquí, Juan Carlos, en esta sala. Regresaremos en unos minutos para darte el veredicto del resultado de esta sustentación. ¿Ok? 15 minutos después. Estamos ya aquí de regreso. Habla Claudia Lugo para darte el veredicto de la sustentación de la tesis. ¿Me estás escuchando, Juan Carlos? Sí, Claudia, te escucho. Claro que sí. El veredicto, el resultado que dan los jurados de la tesis es que tu tesis en primera instancia se encuentra aprobada y adicionalmente han decidido otorgarte la mención meritoria en función del esfuerzo que hemos hecho para hacer este trabajo y digamos de la apuesta interesante de aprendizaje para todos. También como un estímulo para que pienses en trabajar lo que ya te habían dicho los jurados en esta sustentación y en los mismos conceptos, en trabajar para pulir el documento y que encontremos o se encuentre una posibilidad de publicar. Bueno, pues Claudia, no, de verdad que muchas gracias por este reconocimiento. Nada, gracias a la maestría también, a la coordinación, a tu coordinación, a todo el equipo, porque pues permitió también, y lo digo de manera personal como un reto, y es que tal vez que la primera persona con discapacidad visual pueda, pues, esa maestría pueda llegar a esta instancia. Creo que la maestría no he tenido una persona ciega antes y bueno, para mí pues también es un orgullo, es un reto, ya tú lo decías, encontrar esos ajustes para hacer una publicación del documento. Y nada, yo como lo decía al principio, agradecer a los jurados, al director por el reto de trabajar, de comprender, de trabajar este tema, y a los invitados muchas gracias. Creo que es una felicidad indescriptible y que me lleva al reto de seguir trabajando por seguir superando barreras y trabajar mucho mejor el tema de políticas públicas. Así es que pues a ustedes muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Yo también quería permitirme comentar algo que ya había comentado con los jurados y darte, digamos, las felicitaciones y el agradecimiento. Como tú lo indicas, para la maestría y para la institución fue un reto, proceso, un reto que nos dejó aprendizajes en los cuales estamos muy agradecidos. Yo, de manera personal, puedo decir que aprendí muchas cosas de ti en este proceso.
Fue un reto para los profesores aprender a dictar sus clases, como lo decías tú, a describir lo que estaba en el tablero. Fue un reto para la institución, grandes aprendizajes y que sobre todo nos quita, digamos, un velo o un miedo que podíamos tener frente a hacerlo, ¿no? Yo tengo que agradecer también que tú nos enseñaste de una forma jocosa y divertida, digamos que fuiste, como dirían los gringos, gracious, para explicarnos cuando estábamos fallando por desconocimiento, y así nos permitiste aprender en el proceso. Así que yo quería agradecerte de forma particular los aprendizajes, no solo para la maestría, sino de forma personal. Para eso estamos, Claudia, y por supuesto para seguir aportando a la maestría de la universidad en los temas de inclusión. Creo que este es un reto y comenzamos, y la idea es que más personas con discapacidad puedan llegar a la maestría y de esta experiencia, pues, y a la especialización en gobierno, pues, y por supuesto que de esos aprendizajes continuar aprendiendo. Así es que vamos apostándole y bueno, fue un reto para todos y creo que salimos bien del reto. Te agradezco mucho, de verdad. Entonces, nada, ya, Juan Carlos, cuando quieras solicitar grado, lo puedes hacer. Como te digo, en el momento no tenemos fecha ni previsto por ahora grados que sean en ceremonia, presencial, pero digamos ceremonia, pero sí hay abierta la oportunidad de grados administrativos. Muchas gracias, un saludo a todos, un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a todos, que tengan un feliz día, que todo siga bien y que siga mejorando la salud el profesor Dimitri. Que esté muy bien. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias desde la alcaldía de Soacha. Gracias, Claudia. Muchas gracias, que estés muy bien.